Bueno, vamos a empezar. Estamos aquí con la historia de Pobladura de Aliste, que es el tío Andrés, que este año, en 2024, en 2 meses, cumple 103 años. Sí, señor. Lo que significa que nació en 1921. El 8 de diciembre de 1921. Casi nada. Casi nada. Y yo quería empezar preguntándote, ¿cuál es tu primer recuerdo de pequeño? Pues mi primer recuerdo de pequeño, que pasaba mucha hambre. Era el primer recuerdo, porque mi madre era la casa más pobre que había en el pueblo. Pero naciste aquí, en Pobladura. Sí, yo nací aquí, no en esta casa, allá arriba, donde vive Modesta. Sí. ¿Sabe dónde vive Modesta? Para la otra calle. Y la casa, la cocina era abajo y la casa donde dormíamos era arriba. O sea, que había que estar en la cocina y para salir para la cama había que salir para la calle. ¿Y por la noche también? Lo mismo, por la noche que podía. ¿Os entraba, si llovía, por ejemplo, os caía algo de agua para la cama, no? No, en la casa sí había tejado. Pero pero yo recuerdo que mi madre también contaba que cuando hacía mucho frío, alguna mañana se despertó con nieve. Ya, bueno, eso también nosotros, después de que me casé, que fuimos a vivir para la casiña, pues aquel año de la nevada grande, que no sé si vosotros os acordaréis, fue el día 22 de febrero. Ni tú no. El día 22 de febrero. Y fue una nevada grande, muy grande, pero era de esas buraqueiras que le llamamos, que andaba mucho aire. Y de noche estábamos en la cama y decía María, dice, si parece que caen cosas frescas por la cara. Y caían. Y caían, eso sí caían. Bueno, entonces naciste aquí en Pobladura y lo primero que recuerdo era que tenías un hambre tremendo. Traía hambre. Yo llegando a este tiempo ya no había cuidado. Porque ahí cuando erais pequeño, ¿qué comíais? Pues comíamos nada, pan, el pan y poco. ¿El pan y poco más? Sí, porque llegando a este tiempo ya entre las uvas, las manzanas, y había ahí unos prados, ahí en la fuente que le llamamos, que había unas floriñas blancas que se decían que eran de comer y íbamos a apañarlas para comer. ¿Para comerlas? Para comerlas, no, las comíamos. Entonces, de pequeño, ¿no tienes el recuerdo que, por ejemplo, tendrán los niños ahora de jugar? ¿Tienes el recuerdo de trabajar? Jugar entonces los rapaces andábamos jugando, como decíamos nosotros, a la catrancha, al reino, al pinche, y a eso, con una pionza, y eso, pues sí, como... Pero todos lo hacíais vosotros, la peonza, todo lo hacíais sí, vosotros. Sí, casi todo lo hacíamos de nosotros, de una cepiña de esas de la sierra. Pues arrancábamos una de piña y la hacíamos, y le poníamos una puga por abajo. Pues con la cuerda, y la tirábamos y la bailábamos. ¿Y ibais al colegio? Bueno, yo casi no fui nunca, porque yo de 11 años marché para Villar de Ciervos de criado de pastor. ¿Sí? ¿Y de 11 años ya tú eres el encargado de un ganado? A ver, qué remedio. De 11 años. O sea, nací en el 21 y marché en el 34. ¿Y eso era por falta de dinero, que al final ya, tenías claro, que ir a trabajar allí, el niño más pequeño? Es que no había, nomás me dieron 20 duros cada año. 20 duros, que son 20 duros son 100 pesetas, sí. que no, casi es medio euro. Nada, no era nada. Euro y no había subida. Todos los años me dieron lo mismo. Todos los años te daban lo mismo. ¿Y tu trabajo era todos los días salir con el ganado? Todos los días y todas las noches, no había más. Pero ¿y dormías con el ganado? ¿No? Sí, cuando era en el verano, en el invierno no. En el invierno sí dormía en casa. Pero en el tiempo en cuando llegaba a febrero, pues ya salía el ganado a Chiqueiro, que le decíamos, y ya dormía con ellas. ¿Pero eso cuántos años fueron? 4 en Villarcir, no, 3 en Villarcir, fueron 3. Con 11 años. ¿Y eso se te hacía duro o estabais ya acostumbrados a ir bueno, ahí? Allí, ya sabes. Aquí cuando era más pequeño, aquí había una que le llamaban la tía Catalina, que era la más rica del pueblo. Y en el invierno con las ovejas de los corderos, pues cuando era pequeñín, pues iba con ellas. Con ellas de las ovejas de esa tía. ¿Y cuando ibas con las ovejas al monte ahí en Villar de Ciervos, qué comías? ¿Te daban el que no, te contrató? ¿Te daban de comer? Me daban de la merienda, sí. ¿Y la merienda en qué consistía?
Un cacho de pan, un cacho de tocino. Es que, Tocino, era tocino. Claro, Chorizo no, solo no, tocino. de chorizo. El chorizo era pecado. O sea, era solo tocino tal cual. Tocino Se y untaba pan, en el sí. chorizo, en el pan y El pan, untaba el pan, hacía una lumbre, lo turraba, ahora no se puede hacer lumbre a ninguno, pero entonces sí se podía hacer. Se hacía una lumbre, se turraba tantín el pan y se untaba. Y eso. Pero te hacías una lumbre allí en el monte con las ovejas. Sí, te torrabas un poco, sí, en el monte con las ¿Y ovejas. ibas solo? Sí, ¿Con cuántas ovejas? bueno, yo ahí en Villar de Ciervos traía pues unas 100 o una cosa así. Y después vine de Villar de Ciervos. Espera, ¿y en Villadeciervos te salió el lobo alguna vez? Sí, hombre, lo vi muchísimas veces. ¿Y te comió alguna oveja? No, comer a lo mejor alguna cosa, pero no más. Y después vine de Villar de Ciervos. En el día de San Pedro vine de Villar de Ciervos y en septiembre marché para Quintanilla. Para Quintanilla, que es en Portugal, aquí cerca. No, para allá, para cerca de Benaventura, pegando a Quiruela, ¿saben? Vale, entonces no es el Quintanilla que está aquí de Portugal, es otro que queda cerca de Quintanilla, Benavente. le llaman Quintanilla de Urs. Quintanilla de Urs. ¿Y ahí a qué fuiste a hacer ahí? ¿Es de pastor? ¿De pastor también? Claro. ¿Cuántos años? 5. ¿Y cuántas ovejas tenías? Allí tenía más. Allí traía unas 300 o una cosa así. ¿Y eran mejores condiciones que Villadeciervos? Hombre, no era ni parecido. ¿Por qué? ¿Qué Allí era mejor? por el día marchaba para el Malmonte y por la mediodía bajaba para un sitio que le llamaban el Valle. Y allí me iban a llevar la comida de caliente. De caliente, eso ya era un... Tenía una criada, el amo, que era viudo. El amo era viudo y tenía una criada que era de la hija de los melones. De la hija era, le llamaban Mariana. Y me trataba muy bien, muy bien. Siempre me iba a llevar la comida para allí y estaba ahí un rato conmigo. Fue muy buena para mí, fue muy buena aquella mujer allí. Pero fíjate, tanto tiempo solo con las ovejas en Villadeciervos y allí, ¿no echabas en falta amigos? Bueno, allí amigos, ahí en Villarcien había muchos pastores. Y entre vosotros te hablabais. Nos juntábamos. Y allí en Quintanilla también allí nomás había 3 ganados. Y había uno que andaba con pavos. ¿Con un ganado de pavos? Sí, pavos y pollos y gallinas. ¿Sí? Sí. Pero con muchos, o sea, como las ovejas. Sí, traía en aquel tiempo, pueda que traía 300 o más. Y andaba por el monte igual que las ovejas. ¿Y también llevan perros para cuidarlos o no? No, perros él no tenía. Nosotros sí, pero él no. En el verano, cuando después de que se quitaba el pan de las tierras, salía por las tierras, pues igual que nosotros. Igual que con las ovejas, pero con pavos. Sí, en vez con pavos y pollos. Eso ahora yo creo que ya no se ve, ¿verdad? No, eso ahora no hablo de nada. Uy, ¿y los perros eran tan listos y les cogías cariño a los perros del ganado? Hombre, no debe tener. Tenía una que le llamaba Jota. Jota. Que era muy lista aquella perra, muy lista. Y yo iba por ahí en Quintanilla, no era como aquí, que aquí había cotos para arriba, cotos para abajo, allí no había nada coto. Allí guardando el fruto, con lo demás podéis andar por donde quieras. Vale, está todo abierto allí, sí. No hay nada cerrado. No, en Quintanilla no había ni una pared, ni una cortina, ni nada de nada. No era como aquí, todo era monte. Monte no había ninguno. Era lago. Claro, estaba todo cultivado y entonces no es como ahora que está todo. Y la jota esa, pues yo iba por los adiles, así por entre el fruto, y la jota le decía, pasa para la jota. Y ella estaba así, todo estaba así mirando para mí. Y no más que decía, cuando entraba una oveja para el fruto, como una bala. Ella sola iba sin tú decirle nada, ella sola lo sabía. Era muy lista aquella perra. ¿Y solo tenías esa o también tenías otros perros grandes para el lobo? No, para el lobo allí no tenía. No, ¿en aquella época no había para el lobo? No, allí para el lobo, en Villadeciervos sí. En Villadeciervos sí, pero en el otro lado no había lobos. Allí no había, para el lobo no había perros. Y después eran unas 300 o 300 y pico. Y para esquilarlas, las esquilaba yo todas. ¿Y cuánto tardabas? Pues nada, un día esquilaba 8, otro 10, por las mañanas a levantarme en el chiqueiro. Pues
al levantarme, pues cogía y me ponía a esquilar. Un día esquilaba 10, otro día 20, otro día 7, según, hasta que las esquilaba todas. Que no, Y en esa época ya tenías pues 18 años o sí, ya 19. entonces ya tenía, pues mira, fui de 11 años y 3 en Villarrecía, pues vine, así que ya tenía aquí pues 15 o 16 años. Y no sé si en esa época existiría como tal aquí conocida la radio para No, llevarte. no. Nadie No. tenía una radio. No, de eso nada, la radio yo allí no lo conocí nunca, ni lo vi nunca. O sea, eso ya llegó muchísimo más tarde, Sí, cuando ya eras mucho más mayor. ya era mayor. Y después vine de allí, de Quintanilla, que ya digo, allí estuve 5 años, y vine y fui para Valparaíso, Valparaíso, donde el embalse. sí, aquí donde lo vas. Sí. Y ahí estuve 2 años, También de pastor. sí. Ahí un año estuve de pastor y otro año de criado. ¿Y de criado en qué consistía? ¿Eh? ¿En qué consistía estar de criado? Ya, pues ir a arar y a cavar las O sea, fincas. había una persona, digamos, que Era tenía criados y el amo. les mandaba a ellos. El amo era uno que le llamaba, era Barbas, tenía barba y era soltero. Y estaba con 2 sobrinas, estaban casadas, las sobrinas estaban casadas. Y él era soltero, pero el amo era él, este Barbas. Y me llevó 1 año. Estuve de pastor. Y eso, Y de- eso era habitual, o sea, había mucho, en cada pueblo había varios amos y Sí. contrataban Y allí a- ese Barbas era muy orgulloso. Quería que lo suyo fuera lo mejor. Y resulta que un día pues sería por mayo, por entonces, y había una era ahí en Valparaíso, y había un camino y un barranco. Y yo vine por allí, porque de costumbre con el ganado, y ahí sí tenía perros para lobo. Y ahí después las ovejas empezaron por la barranca aquella, y estaba allí todo el pueblo, porque era fiesta y estaban de baile. Y después el ganado empezaron a rebrincar, como los corderos antes, y empezaban por trum, y los perros delante ladrando, y volvían a la punta y trum. El tío Barbas quería aquello le encantó. Porque todo el mundo, y todo, mira las ovejas del tío Barbas, mira las... Y todo el mundo quedó contento porque eran las más. Todo el mundo. Y después de que no quise ir de pastor, me llevó de criado, 1 año nada más. Y después vine de Valparaíso y marché para la mili. Y tú de criado tenías pues que ir a arar, limpiar la casa también. Sí. No, yo de la casa nada, no. Eran un poco trabajos del campo lo que Sí, tenías no que más hacer. era de cosas de campo. Y en ese momento, aquí en el pueblo, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo era la vida en el pueblo? ¿La gente se levantaba a trabajar todo el día y dormir? ¿O qué hacía la gente? Casi sin dormir. O sea, Es era igual. trabajar mucho. Sí. ¿Había una época del año en la que se trabajaba más y otra menos? Aquí después de Valparaíso marché para la mili. Sí. 46 meses. En aquella época eran 46 meses. 46 meses en la mili. Estuve en Zamora y en Benavente y después me llevaron para Roncesvalles y de allí me licenciaron. Y ahí ya tenías, ¿cuánto? 25 años. Ya, cuando yo tenía 25, 26 años. ¿Y ahí qué decides hacer? ¿Qué decides hacer con tu vida ahí? ¿Pensaste algo de, venga, ¿vuelvo al pastor o qué hago? Allí nada, después vine y ya me eché novia y me casé y después pues resulta que eran 2 hermanas y a mí de la casa... ¿La novia era de aquí? ¿Era del propio pueblo? Sí, esa casa que hay derramada ahí en la calle, según se baja. Enfrente de Javi. Era la casa de mi suegra. Sí, ahí me casé. Y después me había tocado una vaca de mi madre y tenía una vaca. Sí. Claro, al casarme fui para allí y la llevé. Y después la hermana le daba de comer a la suya y a la mía no le echaba. Y entonces la mujer mía le dijo así, pues le vas a echar a las tuyas, a las mías le echo yo. Y nos pusimos aparte. Y ya entonces fuimos para ahí, para la casiña esa, que era, entonces eso era, pues, como, ahí teníamos vacas, ahí teníamos todo, menos los cochinos, todo, gallinas, vacas, todo, cabras y todo. Porque en ese momento, cuando tú te casaste, no existía como ahora, que uno se va a trabajar, el otro se va a trabajar, gana dinero. En ese momento era
independiente No, completamente de vuestra vida. de ganar dinero, eso vendías una docena de huevos. Claro, el resto Más- era todo producido más por nada. vosotros y comíais lo que vosotros Y producíais. después, claro, pues a mí me hacía falta, y yo tenía unos quiñones ahí en un sitio que le llaman Urrieta al Agua. Mm. Y ahí eso no daba nada porque había manantiales de agua. Y, no daba nada. Y yo lo encañé todo. Y me dieron muchísimos frutos. De ahí me empecé a subir, a subir, a subir. Y ya después fue cuando la cosa del carro, de Huesca. Del carro de Huesca. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, antes, ¿qué cosas teníais en la casa vosotros? Cuando ya te casaste, ¿qué teníais? ¿Qué animales teníais? ¿Y qué Pues comíais? teníamos vacas, y tenía cabras, y tenía ovejas, y teníamos de todo, lo mismo. O sea, Y tenéis gallinas. un poco de todo. ¿Cuántas vacas, por ejemplo? Una solo, la que Tuve teníais? 4 vacas. 4 vacas. Decía uno que le llamaban el tinetario, que era de los ricos, y decía, mira que el recondenado, de manera que tengo los brazos y las cortinas no puedo tener más que 3 vacas, y él tiene 4. Mira qué recondenado. ¿Y qué plantabais? ¿Tomates? ¿Tomates plantabais, por ejemplo? ¿Patatas? Ya, bueno, teníamos allí en eso que te digo, de Río del Agua, ahí sembraban nabos. ¿Y eso era para comer vosotros? No, ¿O era para los los ganado, anim- para los para los animales? ¿Cerdos también tendríais? Sí, ¿O no? ¿eh? ¿Cerdos también Sí, teníais? también los cerdos siempre los tuvimos aquí. Aquí hicimos una corteja ahí donde tengo la casa nueva. Hicimos ahí una corteja y los cerdos siempre los tenemos ahí. Mm. Siempre los tuvimos aquí. Allí los cerdos, no, allí lo que teníamos era gallinas y cabras. ¿Y qué comíais todos los días? ¿Lo mismo o ibais variando? ¿Qué No, lo que se hacía, como decíamos nosotros, al caldo. Unos días de garbanzos, otros días de frijoles, otros días de patatas, colas, así como eso, no. ¿Y se hacía como ahora desayuno, comida y cena? ¿O era otro formato? ¿Hacíais otras cosas? Bueno, desayuno, sí, te levantabas y cogías un cacho de pan y un cacho de tocino y marchabas, cogías herramientas y No te sentabas en una mesa a desayunar, como No. ahora, cogías y a trabajar, ¿verdad? eso nada de sentarse. ¿Y volvías a casa a comer? No. También comías no, por ahí. También comía casi. Ahí cuando esto Rieta al Agua, ahí también me criticaron mucho, porque era un sitio que había mucho manantial. Sí. ¿Sabes lo que son? Manantiales Sí. de agua. Salía ahí agua y hay aquí uno, hay otro y hay otro. Y claro, aquello no se podía dar. Anda que no trabajaste tú. Uy, allí. la Virgen, lo que trabajé ahí. Y pasé, Con los que engaños. te al Marcelino Casas, si lo conociste, ¿verdad? Bueno, pasó un día por unas cabras por allí y me dijo así mismo me dijo, dice, ay hombre, otros más listos que tú has visto y no le han hecho dar fruta a esto. Y después, pues entonces pagaban cuando pagaban la pagaban ahí donde vivió Feliciano, Sí. que era Juanín y tenía ahí y ¿Qué después qué es eso de pagar la paga? cuando empezaron a cobrar los viejos, Venía alguien aquí al sí, pueblo venía aquí uno de Maíde Sí, y le pagaba, a la gente mayor. sí, a los que cobraban. ¿Pero eso qué era? ¿Por 1940? ¿O cuándo era eso? Pues eso no, porque yo me casé en el 52. Pues, Un poco más tarde. Sí, eso debía de ser del 50 y algo. ¿Y él venía un día a la semana o al mes? No, venía el mes, no me pegaba el mes. Venía una vez al mes, se sentaba ahí Sí. en una... No, en el venía consejo. allí, había una taberna, Sí, y allí entraban y iban y cobraban. y ya lo gastaban en la taberna. No, ¿cuánto cobrabais? no, yo no cobraba nada. Bueno, ¿cuánto pagaba? No sé, me parece que eran por unos 45 duros o una cosa así. Era lo que O sea, cobraba. 1 euro y pico. ¿Eh? 1 euro y pico, ¿no? Más o menos. No está mal. Pero ¿cuánto valía? Si tú querías el pan, por ejemplo, ¿se iba a comprar o lo hacías tú? Lo hacíamos nosotros, Eso lo amasábamos hacíais nosotros vosotros. la mayor ¿Y- parte. ¿Y qué comprabais? ¿Comprabais algo? ¿Necesitabais dinero para algo? Hombre, de necesitar, bueno, necesitar se necesitaba todo, pero al fin y al cabo no era como ahora. Entonces se hacía matanza. Sí. Claro, y matabas 2 cerdos y hacías de todo, chorizo, morcillas y tocino y eso. Y era, como se decía entonces, que era el pan de todo el año. Claro. La Eso matanza. se estiraba para todo el año. Mira cómo están las señales Mm, ahí. sí.
el colgar el tocino. De comida, pero por ejemplo, zapatos y ropa, ¿la tenías que Bueno, comprar o cómo? zapatos, si acaso el día de fiesta. Los demás traíamos unas cholas de madera Que las hacíais vosotros No, algunas sí, pero la mayor parte de ellas se compraban. también. ¿Y dónde comprabais eso? Eso, se iba, entonces había feria ahí de los 29 Hmm, y en San Vitero el 4, Sí. y se iba el 4 a comprarlo. Y ibais Andando. caminando, claro. Caminando Andando. 10 kilómetros para allá, feria, y 10 Andando, nada de... ¿Y cuánto valían unas cholas, por ejemplo? Bueno, eso yo ya no sé. Pero comprabais unas y hasta que durasen, no comprabais dos, ¿no? No, comprábamos 2 cholas, el par de cholas. Sí, Y y hasta después que dure. aquí le ponía el herrero unas herraduras. ¿Qué? ¿Herrero? ¿Había en el pueblo herrero? ¿Y Sí, qué más había? había herreros, había al menos 3, unos eran 4. ¿Y qué hacían? ¿Qué cosas hacían ellos? Los herreros. Sí, aquí. Bueno, pues hacían de todo, acostar las rejas del arao, parar, y algunos hacían como Antonio el herrero, pues hacía zachos, bueno, de todo. Todas las herramientas que utilizabais en Sí. el campo, pero se las compraba, ¿él las vendía o vosotros se las Se las mandábamos a hacer y después se las pagabas. Pero se A las algunos pagabas le dabas hasta el dinero, hierro. ¿con dinero o con comida? ¿Cómo le pagabas? No, con dinero. Ahí con dinero. comida nada. Ahí con comida. Con comida nomás se pagaba la vacada, porque antes se juntaba la vacada. O sea, se juntaban todas las vacas del pueblo, de Sí. todos, y alguien iba por ahí a... La arrendaba uno, que algunos la arrendaron. Mi madre la tuvo 2 años o 3, Mm. arrendada. Y tenía que ir todos los años. Y pagaban, le daban 6 o 7 cuartillos de grano por cada vaca. Por cada vaca que... Sí. Ya. Y además del herrero, ¿qué más artesanos había aquí en esa época? Había Carpintero. carpinteros. ¿Cuántos carpinteros había? Pues había al menos, yo no sé los que había. Era tía Ambrosio, era Antonio el de Benina, era tía Antonino, era Virgilio. Un montón de Uy, carpinteros. Había un montón de ellos. había ¿Y mucho. eran ellos los que hacían estos bancos, por ejemplo? Mira, este lo hizo el tía Antonino. Entonces, ¿esto qué tiene? ¿Más de 70 años este banco? Igual. Sí, ya tiene más de 70. Sí, claro que tiene más de 70. Sí, Pues está perfecto, ¿eh? Está impresionante. Esto se llama un escaño, sí, ¿no? la escañeta. O las cañetas, sí. Y aquello- Era fino. Y aquella era una banquilla. Es una banquilla, sí. El escaño era más grande. Sí, exactamente. El escaño ahí lo tengo en la casa vieja, Sí. que lo tenía ahí cuando vivíamos en la cocina. Que allí nacieron pues, estos rapaces, en el escaño. Eso ahí quería ir yo Toda también. está rapaciada. Claro, luego empezaron a venir toda esta rapaciada. Se nacía en el escaño, ¿no? En el escaño, No, maternidad. Eso, ¿dónde en el dónde escaño nacieron todos. aquí en el escaño. Era un poco más ancho. Sí, era más grande que eso. Escaño era más Era grande. y Una es, escañeta. ¿cómo está allí? No es decir, vamos a estar en la cocina. Ahí en la casa de mi madre, ¿cómo está allí el escaño? ¿Y venía algún médico que pasaba por ustedes? Oh, ¿O no, médico. eso no existía. De médico nada. Ahí venía casi siempre cuando las cosas andaban un poquitín mal, que venía al parto no venía muy bien, había una que le llamaban Clara, Sí, que era de aquí, del pueblo. sí, era del pueblo, y era muy entendida. Tenía las manos muy finas, y cuando tenía que meterla para darle vuelta al niño hueso, era ella. Se encargaba ella de Sí, todo eso. la Clara es. Y murieron muchas de parto aquí, murieron muchas Claro, mujeres. en esa época pasaría mucho, ¿verdad? Muchas de parto, sí. Mm. Y después otra cosa, que entonces se morían las mujeres y los maridos, los hombres había que volverse a casar, porque no te dejaban ir a lavar al río. ¿Cómo que no te dejaban ir a lavar? No. A los A hombres. los hombres no les dejaban ir a lavar allí. Pero a lavar, ¿qué? La ropa, La las tripas, ropa, todo. entonces no había lavado. Claro, Lavadora. claro, porque de eso me acuerdo yo también, de ver a la gente lavando en el río con los... ¿Cómo se llamaban las cosas de madera que ponían allí? La banqueta, Que lo ponían ahí sí, para... para ponerse delante para que no se mojaran. Eso, para Y que eso no... era mucho lo jodía la banqueta. Ya, Antiguamente era un refaldo, una piedra. Algunos ponían una piedra, cuando era cosa de poco, pero cuando era mucho. Pero no teníais que ir a lavar al río la ropa y cualquier cosa, y también cuando teníais que ir al váter, tampoco teníais. Eso no, existía. de váter nada. Eso era ir al corral. Al corral, claro.
¿Hiciera frío, no hiciera frío? Lo que No, si era fuera como fuera. Ahí había que ir al corral. Y No había. al ir al corral, O a la calle con huerto. Empezaste a tener rapaces y nunca te fuiste a Alemania o algún sitio de esos que hubo tanta migración en esa Sí, época. ¿O después que era lo que os iba a decir. Ah, Y después cuando la mujer se puso aparte, sí, pues claro, mi suegra tenía carro, sí. pero le quedó a la hermana. Tener carro era un lujo muy grande. No, no es que fuera lujo, pero que todo el mundo que tenía vacas tenía carro. Sí, Y entonces el carro le quedó allí. sí. Y yo, claro, pues tenía vacas, no tenía carro, ¿qué hacía? Y cogí y marché para Huesca, vino una buscar para Huesca. Sí. Y estuve, ¿Y a Huesca por qué? ¿Te conocías a alguien allí? ¿Alguien no, te dijo? no, había una empresa, vino a buscar gente. Ah, pasaban por aquí Sí, a veces reclutando casaron, gente. vino con un autobús y cogía de todo el que quería ir. Pero era directo, o sea, pasaba el autobús y te decía, ¿se viene alguien ya o no? Sí, O era, te decían, venga. no, iba así, y se iba, de aquí fuimos Félix, el de Fabiana. sí. Fuimos muchos, fuimos lo menos 12, pero no me paremos Félix y yo allí. Y yo estuve 4 meses. Ahorraba 3.000 pesetas por mes. Que era muchísimo comparado con lo que... Ya, claro, pero trabajaba 10 horas. 3.000 pesetas, que son en euros, y ahí casi es difícil. Y 15 euros, después 20 euros. estuve 4 meses. Cuando terminé los 4 meses, ¿Y qué hacías? ¿Pero qué hacías? ¿Cuál era el trabajo? allí en el trabajo, allí era un túnel para una parte. ¿Cómo? Un túnel. ¿Y eso qué es? Un túnel. Para pasar de... Sí. El famoso túnel en Huesca para pasar de Pirineos... Para pasar, No, para pasar hacían la presa allá arriba, pasaban por el túnel el agua y después hacían un depósito grandísimo abajo vale. y abajo estaba la ¿Y vuestra labor que era? ¿Picar? ¿O qué hacíais? Nosotros a picar y a amasar cemento para el túnel y para la calle. Vale. 10 horas trabajaba. Y yo después de que gané las 12.000 pesetas, vine y cogimos las vacas. Pero los niños, ¿ya tenías niños pequeños cuando fuiste allí? No, todavía no. Sí, Sí, ya tendrías. Ya andaban por aquí. ellos estaban aquí con la madre. Y después vine y cogimos las vacas. Y estaba el taller ahí donde Cantonino y le habíamos mandado a hacer el carro. Y vine las 12.000 pesetas que me costaba el carro. Las cogí, cogimos las vacas, enganchamos el carro, traímos y les dije las 12.000 pesetas. Y me dijo el Antonino, que era el carpintero, me dijo, el primero que hace esto, porque siempre venían a llevarme el carro. Y decían, ya pasaré por aquí, ya pasaré. Y yo se la llevé luego una O sea, mano. el primero que compró un carro a tocateja. Al contado. A tocateja ahí. Sí. Dijiste, un carro para mí. Y ahí empezaste. Y ahí está, el carro ahí está. Y está todavía, que tendrá también 60 años, ¿no? Como ya ves. En 60 y 40 días, no, 40 ahora sí. Sí, ¿Los carros los hacía el carpintero aquí y el herrero o venían de fuera? No, los hacían aquí. Los hacían enteros. Sí, Antonino, los hacía. El de Antonino y Antonio, el de Nate también, el de Santiago. Sí. Mm. Así. El carro lo tengo, no creo que está allí en la corral, se puede ver. Sí, pues iremos a verlo también. Sí, por ahí estará, claro. Un Y día- luego, que poco se gastó, ¿eh? No, se gastó después poco. Ya Después quedó. lo pudo vender María cuando vendimos las vacas, lo pudo vender, que vino le daban unos perros, pero dijo que no lo vendía, no lo vendió. Y ahí está. Entonces, ¿te volviste de Huesca y ya te quedaste aquí o seguí? Después estuvimos aquí una temporada, y después marché a Francia, a la remolacha. Sin saber nada de francés. No, y después vine a Francia, marché para Alemania, 20 años en Alemania. 20 y tampoco tenías ni idea de alemán. No, ¿Cuándo no, fuiste? de Alemania. Y después ¿Y en en Alemania, ¿Dónde en Alemania? ¿Estuviste en varios sitios? en Frankfurt. ¿Y allí qué hacíais? ¿Texas? Allí estuve en una gasolinera, allí estuve muy bien. Y ganaba muchísimo dinero Y en la gasolinera poniendo gasolina a la a gente. los coches. Era una... A ver si me explico yo.
Era de la Renfe. Sí. Que yo entré a trabajar en la Renfe. Pero después me mandaron para aquel departamento. Y en aquel departamento estaba la gasolinera, Sí. que no se le podía echar gasolina más que a los coches de la Renfe, a la policía, a la Cruz Roja y a la ambulancia. Vale, que eso había muy pocos coches además. Oh, a ver, había muchísimos. Bueno, en Alemania, aquí no habría nada, ¿no? Aquí- En Frankfurt todo había muchísimos. Me parece que de aquí, de los que traía yo, tenía 160 autobuses. Mm. Y después, Pero, ¿y ahí por qué fuiste a Alemania? ¿Conocías a alguien allí o porque sí? ¿Por qué fuiste a Alemania? Conocer. iré para Alemania. Por la Había aventura. que ir a Alemania a ganar Y dinero. después, yo iba a ganar dinero. Ah. Pero después pasaba una cosa. En la gasolinera se trabajaba 3 turnos, Sí, a 3 turnos. sí. Y eran 3 alemanes. Pero siempre hay averías, que si el niño se casó, que se cayó, que si el padre no sé qué le pasó, y tenía que marchar. Y entonces la gasolina la tenía que usar el jefe. Y eso él no quería. Y entonces a mí me vieron o algo tonto o algo listo, no sé qué. Y me puso una mía allí en la gasolinera. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y después cuando marchaba uno, me llamaban a mí, me dieron la habitación y me puso un teléfono en la habitación. Un teléfono en 1950 y pico, 60 y Así pico. que y yo muchos días llegaba a casa cuando el teléfono. Andrés Lorenzo, que a mí allí en Alemania me llamaban Lorenzo. Mm, Pero yo me apellido Vaquero Lorenzo. mm. Por el segundo te llamaban. Y todos me llamaban Lorenzo. Lorenzo que tiene que venir a la otra vez. Ellos contentísimos y yo Tú también. también. A mí estaban locos conmigo por eso. Pero, ¿y no te daba miedo el ir a un país en el que no hablas el idioma? No, miedo de qué, eso nada. ¿Y cuánto tiempo tardaste en aprender alemán? No, es que no supe nunca. ¿Y cómo? Pero sí que te entendías un Hombre, poco. cosas de palabras así, eso para entenderme sí, pero hablar el alemán correcto no, de nada. ¿Y en esos 20 años estabais la familia entera allí? ¿O tú No, solo? yo solo. ¿Y venías de vez en cuando al pueblo? Venía todos los años, venía de vacaciones. O sea, ¿estabas todo el año allí? ¿Venías un mes? Sí, un mes y Un medio. mes y medio. ¿Y cómo venías? ¿Cómo se venía? Yo después encima allí yo tenía el viaje pago sin pagar un céntimo en el tren. Ellos te pagaban todo el viaje. Todo, yo pagaba todo. Podía ir a 6 países, y correr todo el país sin pagar una perra en el tren. Pero, por ejemplo, venir aquí desde Alemania, ¿qué se tardaba? ¿2 días o cuánto se tardaba en aquel? Bueno, sí, 2 días aproximadamente era lo que se daba. Yo venía desde Frankfurt, que era donde estaba yo, a París. Y en París tenía que cambiar de estación. Tenía que coger un taxi o un autobús para cambiar de estación. Y después cogí hasta Irún. Y de Irún aquí, de Irún hasta Medina del Campo, de Medina del Campo aquí. Y ya venía el campo aquí, o sea, era un montón de Sí, transbordos. entonces andaba el tren este de aquí. Y yo, para no pagar nada, sacaba el billete hasta Rense. ¿Y eso por qué no se pagaba nada? No, porque yo no pagaba nada en el tren. Ah. Pero, ¿y allí en Alemania te juntabas con otros españoles o Sí, italianos? allí hacíamos fiestas y hacíamos todo. Allí hacíamos, después ahí en Frankfurt, había un trabajo que le llamaban el trabajo de los borrachos. Mm. Porque allí nomás ibas a trabajar el día que querías y a la hora que querías. Y no hacía falta nada más que decir, bueno, voy a trabajar. Hala, te daban el papel. Vete a descargar aquel camión, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y trabajabas 1 hora o 2. Y ibas, pasabas y comprabas. Y entonces por eso llamaban lo de los borrachos. Sí, cobrabas y al bar. Porque había muchos que no tenían un duro y querían tomar una cerveza y trabajaban 1 hora y después se cobraban la hora y iban al bar.
Pero allí entonces tú te relacionabas más con alemanes, casi nada, eran más con españoles y con otros países. Con alemanes. Con alemanes, sí. Más porque no ves que en la gasolinera allí que iba era alemán. Bueno, sí. Y después, conmigo allí en la... ¿Y había más gente de aquí del pueblo o estabas tú solo? No, allí estaba yo solo. Allí de momento estaba yo solo. Allí vamos, por allí había muchísimos españoles. Había allí en la cocina de allí donde trabajaba yo también había uno que era de Cullera, de Valencia. Sí. Estaba de cocinero allí. Y después, pues conmigo cogieron muchísima confianza para todo. Y hombre, yo me daba idea también de todas las cosas. Venía a lo mejor un coche de otra zona, un autobús, y tenía un piloto roto, un asiento que se movía, que andaba el tornillo flojo. Pues había un almacén allí, un almacén inmenso. Había material a montones, porque eso era de la Reife alemana. Sí. Y a nadie le daban la llave y a mí me la dieron. Y cuando venía uno por allí, iban hacia la oficina y dices que me faltan pilotos y a ver, dice, vete a la gasolinera. Y entonces te encargaste de arreglar. Y ya llegaba a la gasolinera y yo se lo echaba y después me daban propina y yo nunca cogí un duro. Nunca cobré un duro de propina. Le decía, no, hombre, coño. Dice, yo estoy trabajando. Y a mí me pagan el jornal. Y todo eso, no sé si era por eso, no, pero me querían muchísimo. Y cuando volvías de Alemania, que en aquella época era un país mucho más avanzado que España, cuando volvías al pueblo, ¿no te parecía que volvías al tercer mundo? ¿Qué pensabas? Hombre, ya empezaba, ya España ya empezaba a ir subiendo. Pero había mucha diferencia, Hombre, ¿no? nada más pasar de Irún a Andaya, ya por allá en Alemania o en Francia ya era otra cosa. Ya Francia también estaba mucho más Sí, avanzado. hombre, en todo, sí. Pero toda la vida era así. Sí. Y tú fuiste viendo también cómo fue creciendo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que viste una televisión? Pues la televisión después nosotros la compramos, que me parece que fue la primera televisión que vino. No, la televisión no. La cocina de gas. La primera que vino por el pueblo fue la de Casimirín, que había una maestra allí. Sí. ¿Te acuerdas tú? Sí, vamos a acordar. Y compró la cocina de gas. Y después la compramos nosotros. Después la televisión la compró la mujer ya más adelante ya. Después, porque yo estaba allí, la mujer aquí. Pero, bueno, claro, ella estaba aquí, pero tú ya habías visto todas esas cosas que compraste aquí, ya las habías visto en Alemania. Algo y aquí sí, nadie las había visto. Algo ¿no? sí, yo allí en el trabajo allí tenía un sitio donde estar. Estaba la gasolinera, así para un lado y para el otro estaba el caseto. Y allí tenía lo menos 20 televisiones. Porque había muchos alemanes que la cambiaban. Y decían, mira, traigo esta televisión, pues sí se ve. Pero, y cuando llegabas aquí al pueblo y le hablabas a alguien de la televisión, ¿a él le sonaría como una cosa extraña? Entonces, cuando vine por el pueblo ya había televisión. ¿Ya había alguien que Sí, hombre, televisión? Sí, Si yo aquí para España vine el año 1985. 85. No, pero Sí. te fuiste en el 63, ¿no? Te fuiste en el 63 a Alemania, 66. 66, y volviste en El el 1 de 85. febrero del 66 fui a Alemania. ¿Y por qué volviste? Ya, porque cogí la pensión. Y, Sí, la pensión la tengo de Alemania. pero allí estabas bien a gusto, ¿no? No, pero bueno, Pero aquí estás más a gusto. allí estaba yo y la mujer estaba aquí. Ya. ¿Y no se plantearon nunca ir todos para allí? Los quise llevar. ¿Y no te quisieron ir? No, hay muchas cosas. Que ahora sabrían alemán todos. Entonces, primeramente estaba mi suegra que estaba pedida en la cama. Había varias cosas que Y no podía ir, porque la madre no se la podía dejar al hermano solo. Y después, ya de que se murió ella, aquí se llevaron. Lo que dijo la mujer, ya los rapaces eran grandes. Y no querían ellos, ¿no? No es que no quisieran ir, es que hay que comprender la razón de que los rapaces ya son grandes, aprender un idioma y otro
ya dijo que no, y ya no fui. Y después yo cuando cobré la pensión, que yo la pensión la cobré algo anticipada, a los 63 años. Y después, fíjate que... Casi nada, hace... Lo dices como si fuera a los 63 años. Mañana. ¿Cómo te ha impresionado la evolución del pueblo? Por ejemplo, tú lo has conocido con las calles de barro, con las casas. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo has visto esa evolución Pues del mira, pueblo? yo te voy a decir lo que es la verdad. Yo vi el pueblo casi todo de cortinas, Que no había casi casas. no había casi casas. ¿Cuántas Las- casas podía haber Pues cuando eras pequeño aquí? menos de la mitad hay. Esto también era una cortina, todo de arriba abajo. Era una cortina, y en el punto abajo había unos negrillos grandísimos. Mm. Y después empecé yo a hacer yo, aquí las casas. Y ahora tengo la casa aquella, que ahí es una casa grande, son 3 pisos. Sí. Y después decían, porque yo como era pobre, ya te digo que la casa más pobre era de mi madre. Mm. Las mozas sí me querían porque yo bailaba muy bien. Ah, eso se valoraba mucho, Y bailar yo bien. bailaba, pero los padres de las mozas ninguno me quería. En esa época se tenía mucho más en cuenta de qué familia venías, Sí, hombre, que, los ángeles. que si bailabas bien o eras Hombre. guapo o cualquier cosa, ¿verdad? Aquellos sí se miraban en aquella ocasión. Lo miraban todo. Claro. Aquí había una que era la mujer de Feliciano, la llamaban Julia, y fuimos amigos mucho tiempo. No es que fuéramos novios, mucho menos, Corta, y no... pero éramos amigos. Y un día estábamos ahí en la puerta de Pablo, que le llamamos, y estábamos de baile, en el baile, que era una boda, y estábamos allí. Y era por el mediodía, y estaba ella bailando conmigo, la Julia. Y fue la madre la que sacó aguantadas y la llevó ¿A ella? a ella y la llevó para... Porque no le gustaba que bailara que con... no quería que hablara conmigo. Todavía un día que me lo dijo la Margarita. Y después la madre la llevó para casa y le pegó y la llevó para casa. Después por la noche cenando el tío Pablo, que era juez, Sí. entonces, ¿Qué Pablo Macho? sí, le echó una bronca de la hostelería a la madre, a la mujer, Sí. porque había hecho eso. Que eso no se hacía ni con un pobre ni con un rico. Y le echó una bronca allí de la oscuridad. Y cuando volviste de Alemania, o sea, ¿Alemania te cambió la mentalidad? No, ¿Crees que te cambió algo? o no, la mentalidad no, lo que me cambió era la forma de vivir, porque hasta entonces nunca tuve un Porque duro. allí ganaste más dinero, entonces te Claro, cambió la forma. entonces no tenían duro, antes no tenían duro, y después desde Alemania, pues Tengo que cruzar. en Alemania me hice con dinero. Claro. Sí, Cambió todo. hombre, claro. Y tengo una más, no sé si será difícil o no. A la gente de Pobladura le llaman tañaburros. Sí. ¿De dónde viene eso? Sí, bueno, eso no sé. A los de la torre le llamábamos torrillones. ¿Pero sabes de dónde viene tampoco? No, eso no sabe. Y lo de tañaburros siempre te suena de oírlo. ¿de toda tu vida? Tañaburros es que antes había un pájaro aquí Sí, que le llamaban tañaburra sí. y hacía el nido bajo los terrones. Mm. Y decían que medio por eso había venido, pero que aquí siempre andábamos con terrones a barranca. Que igual venía de ahí, del Y de eso le pájaro ese. ponían tañaburros. Ahora ya no existe ese pájaro aquí. Ya no... No, ahora no existe ninguno. No, es que ahora no hay pájaros ni nada. Sí, hay menos que antes. No hay nada. No es que haya menos, es que no hay nada. Mm. No hay nada. Entonces no sabes nada dónde viene ni tañaburros, ni turriones, ni chicharros. Todos lo conocemos. Los de maíz eran los chicharros. Sí, Y pero no los de sabemos maíz dónde y los de la torre los turriones. Sí. Y los de aquí tañaburros. ¿Con qué pueblos teníais más amistad? ¿Había rivalidades entre pueblos o no? Sí que... Aquí siempre hubo más amistad con Maíz. Con la torre nunca anduvieron bien. En toda esta vida, ¿qué puntos clave tienes? Que dices, mira, estos puntos son súper importantes para mí. ¿Cuáles fueron los puntos? Los puntos importantes para mí fue eso de la gasolinera de Alemania. Ese es tu
top, Eso tu es, punto más eso es importante. mi todo. Mm. Sí, porque después de allí me quedó una pensión y me quedó una pensión bastante buena, hombre. Claro. Hombre, pero también fueron importantes otras cosas, claro. ¿Eh? Que también fueron importantes otras cosas. En Ya. la vida, la casa, lo demás. Entonces, pues ya empecé. Claro, pero ese marcó, la gasolinera marcó el punto de cambio. Hombre, ¿no? claro. Y de como... La gasolinera, Alemania fue- la gasolinera fue la base fundamental. ¿Y has notado cambio de cómo se comporta en la sociedad en general? ¿Has notado cambios de cuando tú eras joven a la época actual? Aquí en el pueblo. Bueno, algo de cambio, algo, porque a mí nunca me quisieron por rico. O sea, a mí me las han hecho muy cortas. Ya de No verás tú. 2 meses enteros seguidos, uno detrás de otro hablando, y nos quedan muchas cosas que decir. Hoy. Nosotros teníamos Solo unas, me ha dicho a mí, teníamos solo unas 20 o ya 25 tiene por meses. mes. Y otro que Te va a tiene decir. todavía en la casilla. Fíjate bien lo que era la cosa. Nosotros teníamos 20 o 25 bajos, o 30, una cosa así. Y nos la acordaba una pastora, que le llamaban Angelita, que ustedes no conocen, la mujer de Bernardo. Sí, hombre. Sí. Y después ella salió y quitaron el ganado. Mm. Y después a mí se pusieron de acuerdo para no quererme acordar nadie. ¿Entiendes? Los han pasado, vamos a decir... Has pasado todo Y tipo de, después- todo tipo de historias. Sí, en Alemania, en la gasolinera fue el top, yo creo. Después que ganó dinero. andábamos trillando y de pastores. Sí. Tenemos que andar. Ya vino un tratante y las vendimos. Las vendimos, las llevó y adiós. Pero no querían que yo tuviera ganado. Mm. Pero con tan buena suerte, entonces bajaban las ovejas de la sierra. Cuando bajaban, ves que bajaban las cabañas esas. Y fuimos un día, mi hermano y yo, a comprar una cabra para la matanza. Manuel. No, David. Ah, David era hermano. David, fuimos a comprar una cabra para la matanza. Compramos las cabras, les decimos que sí. Vendían. Dice, mira, esa que viene ahí, eso nos sirve, la damos casi. Nos cobró muy poco. Vino con tan buena suerte que después estuvo preñada. Estaba preñada. Eso es buena suerte, claro. Con tan buena suerte, parió después 2 chivas. Ah, y ahí nació la cabriada que teníais. No nació la. Pero después, un día yo estaba ahí en la puerta, que vivíamos en la cocina. Estaba allí con las cabras y las 2 chivas. Y pasó Valentinón por allí, quedó mirando por los chivas y me dijo, oye Andrés, si me das una chiva de estas, te doy una abeja con una cordera. Le dije, eso trato, pero con la condición que me las tienes que guardar tú hasta que las tengas tu pastor. Y dijo, eso está hecho. Volví otra vez a tener ojos. Cuando marché para Alemania ya tenía 30 o 40 cajas. Así que fíjate. ¿Y cómo has visto, por ejemplo, la evolución de la tecnología? Que antes ibais a trillar con las vacas, luego comprasteis un tractor. ¿Eso lo has visto como una ventaja? Porque tú eres de los primeros que inventaron Después, comprar mira, un tractor. después, pues fue la mujer para Madrid. Ah, ella fue a vivir allí. Calla. Fuimos para allí para comprar una pensión, que entonces eran estos de aquí, todos comprando pensiones. Sí. Fuimos para allí, estuvimos 10 días allí, en una casa de un primo de ella, a la de Ramón, estuvimos. Pero después ella dijo que no, que eso para ella que no era, Que no le gustaba que le demasiada gente. compraron una cabriada. Y después venimos yo marché para Alemania y ella compró la cabriada. ¿Y por qué no le gustaba Madrid? Porque había mucho ruido. No, mucha gente. no. Es que ella de números usaba poco bien y de letra. Y claro, ahí hace falta algo de... Y dijo que no, que eso para ella no era. Que prefería Ella estar es- aquí en el pueblo. Ella estaba mal de números. Sí. ¿Y bien quién estaba?
Bueno, ya, pero A ver, cuéntanos que estaban bien. otra gente, otros eran de otra forma. Aquí fue Ángela y Manuel, y ya ves, Ángela no sabía ni leer ni escribir. Pues, Claro. todo por el estilo. Ya, y allí pero fueron. ella dijo que no, que aquello no le gustaba y no fue. Claro, porque en tu época había poca gente que supiera leer y escribir en el Sí, pueblo. no, saber de leer y escribir sí, Sí. había muchos, pero no tiene que haber unos para otros, claro. Y después ella compró las cabras. Estuvo hizo una temporada con ellas, pero también se cambió de cabras. Pero eso fue mucho después, hombre. Y después hicimos la corrala y ahora pues, ya ves lo que es La la, nave, la de allá arriba. la corrala. Y ahora, ¿a qué te dedicas en tu día a día? ¿Qué haces? Hoy yo no paro nada. Es que yo siempre te veo caminando por aquí, por allá. ¿Tienes un reloj de esos que cuentan los pasos? No, no tienes. Yo ahora por las mañanas me levanto y desayuno y estoy ahí durmiendo. A la tarde que cojo y marcho para allí para la corrala. Allí he criado gallinas, he criado pollos, he criado pavos y tengo, todos los días le quito los huevos, 20 o 20 y tantos huevos, Cada día. cada día. Yo tengo 40 gallinas o cerca de ellas. ¿Usted sabe lo que hay? ¿Y vas todos los días hasta allí? Todos una los vez días, o varias veces? casi todos los días. Algún día me extraño quedarme un día dos, el día 15 de agosto. No fui. Los demás todos los días voy para Y allá. además no es llano, es cuesta arriba llegar allí. Claro. Llegar sí. allí cuesta. Ya, pero yo voy despacio. La colada arriba, bueno, claro. Sí. Tiempo lo hace. El tiempo lo hace, eso es. Antes llevaba media hora y ahora me cuesta una hora es igual. Bueno, pues oye, todo lo trae el tiempo y todo Pero lleva. te sigues manteniendo muy activo. Sí, yo sí. Bueno, para él. Yo ¿Estás todo el año aquí en el pueblo o no? ¿O Sí, ahora estoy aquí todo el año y estaba aquí todo el año. Todo el año, el ¿Te tiempo. gusta estar aquí? ¿Y en Madrid y no te gusta ir? No, yo la capital para mí no es la capital. Estoy en Frankfurt 20 años, pero no, para mí la capital no es. Podía estar en Madrid, que tiene los hijos todos Ya, en Madrid. Claro, tienes Todos. los hijos en Madrid, pero tú prefieres estar aquí. No, yo estoy aquí. Ellos marchan para donde quieran, pero yo estoy aquí. Como tiene que ser, hombre, hay que adorar la tierra donde uno nació. Yo estoy aquí. Cuando no me canso de estar sentado, me tumbo. Y cuando no voy a caminar. Bueno, y después de haber vivido tantas experiencias y tantos años, ¿tienes algún consejo que le das a la gente joven? Bueno, yo consejos no le puedo dar muchos, porque ahora la vida no es igual que era antes. No. Claro. Claro, es que uno al final tiene sus cosas de su generación, pero ya ha cambiado todo tanto que... Todo ha cambiado tanto que yo algunas veces sí le digo alguna cosa, pero ellos no me hacen caso. Pero tu principio parece que es pa'lante. Yo, Siempre ahí... Siempre para adelante. Siempre pa'lante. Siempre. Yo voy ahí para arriba. Que eso es un gran consejo también para dar a la gente, ¿no? Pa'lante. Hay que... Los domingos voy a misa y pues hay alguna cosa, algo extraordinario que también voy. Y yo lo que peor tengo es ahora es la vista, que no veo. No ves bien. Pero para eso tienes las gafas, Las gafas no me sirven. ¿no? No. Me las dieron para largo, pero es como para ver la sierra y eso. Aquí todo me lo ven llano. Ah, o sea, para ver cerca es peor. Sí, Y- no. Pero lejos sí no. que ves, ¿no? Sí que ves bien. No, Ve- ves... De lejos no me hace falta. ¿Y el oído? ¿Qué tal? El oído me anda mal también tengo, mira. Ah, ¿Tienes el un aparato para el Sí, oído? tengo los Yo lo aparatos. tengo, pero Y, no lo pongo. y el aparato te funciona, te ha solucionado el problema del oído bastante. Bueno, algo no funciona, lo ha solucionado. Entonces, Pero tampoco. yo creo que le tienes que decir a los hijos que te regalen un reloj para ver cuántos pasos haces cada día y ponerles en evidencia a ellos. Tengo pero tuve que pagar yo. ¿Ese de qué año es ese reloj que llevas? Tiene poco. Tenía otro semestre y esto me lo compraron. Hará 2 años o así. Pues más. 2 o 3 años. Oh, y la historia mía es muy larga. Yo creo que hay que ir allá arriba, si nos lo permite la familia,
Y para que veas lo que tiene allí, porque él está encantado allí con No, sus ahora- gallines, ahora de ya- sus historias. Ya iremos en algún Ahora ya rato no hay a nada, ver si cuando hubieras- esté por allí. ahora ya no hay nada. Si hubiera sido el otro día, había unos niños pequeños, que ahora ya son Ya grandes. no hay ninguno, Y ya ya- porque ya se dieron grandes. Pequeños, ya, a los pequeños ya no, ya son grandes. Y el otro día había 8 pavos, que también eran grandísimos. Tú lo que querías era sacar los pavos como aquel ganadero de allí, de Quintanilla, era, ¿no? De Quintanilla. No, pero entonces la vida era otra. Pero te en has fin. dejado historias para atrás, ¿no? Le has Muchas. contado el recuerdo de tu padre, los Muchas primeros zapatos historias, que ya, tuviste. muchas. Los primeros zapatos. ¿Te acuerdas de tus primeros zapatos? Eran unas zapatillas. Eran unas zapatillas, me las, Mucho, compré- claro que- me las de lo que yo compraron, me cuenta, claro. Es que esas- me las compraron para la comunión. Y después yo se las andaba enseñándoselas a los rapaces. Y después vino una llamada Marina, aquí, y dijo, desde colle, si pegara los dedos, si se andaba no anduviera con esas cosas. Yo después casi me daba vergüenza con las zapatillas. Y no las tienes ya, ¿no? ¿Eh? Zapatillas, eso ya desapareció. Sí, tenía pues, 7, 8 años. 7, 8 años y hasta entonces Descalzo. descalzo. Sí. Descalzo siempre, a todas horas. Hombre, descalzó mucho tiempo, ¿no? Despillizaba las castañas descalzo, que te lo digo, ¿eh? Apañando Descalzo. castañas, descalzo. No, Descalzo y apañando castañas. Ibais a apañar castañas, fíjate qué dureza de pies Sí. para ir a apañar castañas descalzo. Aquello eran callos, no eran pies. Claro, pero lo que pasa es que, claro, de pequeño los ejercitó mucho. ahora no tiene un problema de pies. Claro. No tiene un callo, Claro. no tiene un juanete, no tiene nada. No, claro, porque los pies los desarrolló Los bien. educó Como bien, hay que con desarrollar. La vida mía no ha sido gloria. No ha sido Os fácil, digo ¿no? yo. Claro que sí ha Entonces- sido, hombre. Estando aquí ya ha sido. En todo ha sido nada más penurias y penurias sobre penurias. Ahora, pues claro, la vida ha ido así, Pero ahora la ves con otra perspectiva, ¿no? También. y yo torpe me he sido, ¿eh? Cuéntale la del cerdo, cuando lo comió el perro. ¿El qué? El cuchino, cuando Un vecino que matemos era el de la matanza, Eran pobres. y lo matemos y después dejamos colgar en el corral, y entró un perro y lo comió al suelo. Y quedaste sin nada. Comió la mitad Si y- te juro la matanza, ¿quién se comió después el resto del año? Y era vuestro el perro. No, pero si no era casi ni No. matanza, eran 50 kilos, 100 kilos. El burrín no era nada. Ah, era pequeños entonces. Sí, era el Pequeño. No, No tenían para más. o sea, entonces se mataban mucho antes que ahora. Que... Sí, el mes de noviembre. El primero o el segundo sábado de noviembre mataba a uno que le llamaban Jorge. Casi siempre mataba el primero y era entonces. Pero entonces la vida era, el clima era muy diferente ahora. Claro, hacía mucho más frío. Sí. El mes de noviembre aquí el río siempre estaba cuajado completamente y todo. Sí, Y nevaba muchísimo. Y ya hace años que ni se ve nevar, No, ni no. el río cuajado. Yo recuerdo cuando era pequeño, en un sitio que le llamamos ahí el Picón, en Los Santos todos los años había nieve ya en el Picón, ahí en la sierra. Todo. Sí, y ahora Fíjate, o sea, se veía la sierra con nieve en aquella época. sí. Y ahora eso es imposible. No, ahora no. ¿Y en aquella época había pinos en la sierra o eran No, otros no, no, árboles? no, ¿Qué no. árboles había? Ah, nomás había urces y cepas. Ah, Castaños. y castaños también. Castaños ¿eh? y robles. No, ¿Qué robles ves allí? Ninguno. robos había pocos, y castaños Y también había. castaños tampoco, en la furra. Había en la furnia los pelujares, en la punta abajo 2 o 3 y en la voz, y en la de las víboras, pero La- tampoco. La Había. cepa era la que abundaba en... ¿Y había fuegos en aquella época? De esos fuegos que hay No, ahora pero también. los fuegos entonces no duraban nada, ¿Qué fuego iba a ver si no Ya, había porque no había- había monte. No había ese monte que hay ahora tan Hombre. denso. Mm. Y después, pues mira, aquí antes, pues también en el 905, partieron el lagar, ¿El cual? Lagar. sí.
que estaba de robles y de castaños. Ah, sí, allí sí había remolachas. Yo conocí todavía algunos castaños y algunos robles, pero ya pocos. Sí. ¿Y no tienes alguna anécdota tú especial, así como esa de que se lo comió el cochino, o otro similar de eso? Otro año que se lo llevó el río. ¿Qué le ¿Cómo pasó que en el no? río? El río, que otro año os lo llevó el río. ¿El cerdo? Eso... Ah, ¿el cerdo o Eso a ellos, ¿no? No, eran un gorrín que nos estaba criando una perra. Sí. Y la teníamos en la hortaja y pues abrí la puerta y fue a pasar la presa. Que había una presa ahí, La pesa de David, que le llamamos. sí, del molino de la Fraga. Y fue a pasar y la perra pasó, pero el gorrín se cayó por el río y se ahogó. Se lo criaba, te das cuenta, el gorrín se lo criaba la perra. Sí. O sea, se lo amamantaba la Así, perra. así Era que un me... amiguete ahí. ¿A dónde había que llegar, hermano? ¿Eh? Un perro. Sí, una perra que estaba el gorrín y estaba gordísimo. No creas tú que no, el gorrín era un gorrín bien bueno. Bueno, no, buenísimo. Pero la perra pasó y el gorrín no pudo pasar, se cayó por el río y se ahogó. Y también teníais perros y gatos en la época. En Sí, casa, ¿no? hombre. ¿Y los gatos era para que comieran los ratones? ¿O? Los gatos eran para los ratones y en casa siempre. ¿Y se veían muchos ratones por casa? Hoy muchos, no muchísimos. ¿Sí? O sea, estabas así en la Eran aquí. familiares en aquella ocasión. En los aquella ratones. época era... Sí, hombre. Sí. Eran uno más. Por eso se tenían los gatos, creo yo. Para El que gato, pesquen los ratones. antes se decía que era más fácil criar un ternero que un gato. Fíjate bien. Y ahora ni gatos ni terneros. ¿Pero por qué era más fácil criar un ternero que un gato? Porque el ternero lo criaba la vaca y el gato no se podía criar así de bobos y bobos. No, entonces era muy difícil criar un gato. Bueno, ¿y algo más? O si no, a ver, tú si sabes alguna Bueno. cosa Yo siempre- de esas que él cuenta que tú sabes mucho, más que yo, claro. Porque yo lo poco que hablo, lo poco que cuento con él... ¿Cómo os ha contado por qué fue para Alemania? No ha Bueno, querido Alemania, contarlo, ¿eh? eso es una Fuiste odisea. a Alemania, que no se lo has dicho, ni para dónde fuiste primero, ni cómo. ¿Eh? ¿El qué? ¿Que ¿Por qué fuiste para Alemania? Porque no tenía dinero. ¿Para qué? Eso no lo ha contado claro, no ha quedado claro, ¿eh? Ahí Eso no ha sido claro. Yo hay sí eso algo sé. oculto. Pero eso se pasó un poco así por alto y Toda- nos toda- contó un poquitín el final, que tampoco quedó Todas las... muy plasmado. ¿eh? Todas las cosas es claro. No había dinero para nada y Ese era el yo problema. después, pues claro, mira, teníamos a lo mejor pues 20.000 euros, a puro de ahorrar teníamos 20 euros, pues en vender los jamones, en vender los demás. Pero después hicimos esta casa Mm. Ahí está. y se quedó sin un duro. A cero. Y después entonces andaba uno que le llamaba Jesús, que andaba cobrando todos los domingos, los del ayuntamiento. Claro, y yo llegaba, no, pues hoy no te puedo bajar, hasta ver si no vendo tal. Bueno, y yo le dije a María, dicen que se va para Alemania un año y que se manda 1.000 euros todos los meses. Claro, Yo voy un año, gano 20.000 euros, ya vengo y ya tenemos para pagar a tía Jesús. Un año, 20 años. 20 años se hicieron después. Pero, había alguien que recaudaba en el pueblo. Entonces, el tío Jesús era Sí, el recaudador de impuestos. Era el recaudador del ayuntamiento. Del ayuntamiento, no del pueblo, que era el ayuntamiento. Entonces no era como ahora. Que ahora no hay que pagar ni veterinarios, ni médicos, ni ayuntamiento, ni nada. Entonces había que pagar todo. Cada vez que ibas al veterinario o al médico tenías que No, pagar. es que había que pagar primero la iguala. ¿Qué es la iguala? Pues igualarte con él. Pagar una jota que nos mandaban y después otras. Y después se lo llamamos era parte. Había que pagar igual. O sea, que había que pagarle... Había que pagar estar igualado Para que te atendiera. para que te Llamaba, atendiera. le llamaba. Y después, pues, Sí. los demás pagan. Entonces no era como ahora, que los negocios eran de gratis, leche. Claro, ¿Cuántos pagos hacía el tío Jesús? O sea, ¿cuántos cobros hacía? todos. Ya, pero tú sabes que sí. Aquí se llegaron a pagar, fíjate bien, hasta las goteras, las canales, que caen dejar contarlas y pagarlas. Sí. Se contaba Nada. la canal
Y en base a cómo era el de tu casa tenías que pagar. Sí, aquí había que pagar. Y la cortabas y la quitabas, ¿no? No. ¿Cómo se quita el no, legado ahí? no, No, no. hay que quitarlo. Los árboles que hay por ahí por la costa, que había en el río por ahí, también se pagaban. Había que pagar por Por ello. todo. Y por tener un árbol había que pagar. Pero, hombre, porque lo tenías. En terreno público. Ah, Era el pero- impuesto del Pero era ayuntamiento. tuyo el árbol en terreno público. Sí, era tuyo, lo había vale, plantado vale, tú, vale. pero estaba en terreno público. Estaba en Pero terreno. entonces también estaba No, tu nombre, había un nombre de un Sí, listado no, es de... que los castaños, aunque parezca que no tienen propietarios. Claro, los Sí, castaños pero eran es la castaños tierra, puesta. ¿no? Entera. Es cada castaño. Es el árbol, en la zona pública es el árbol. Vale, porque la zona donde están los castaños es pública entonces. Eso. Sí, público, algunas sí. esto sí. Ah, Aquí vale. abajo, no, para arriba no. Sí, Pero para aquí en abajo la... Lo que era costa de abajo es público. Y después los había en la Rebutina, había álamos ahí en el río, en todos lados. Todo eso había que pagarlo. Había forcas o ahí en la... No, Avión. lo de Forjas ya es particular. Y había gente que podía y había gente que no podía pagar. Ya, hombre, claro. Y Pagar, había que pagar todos. Si no es una vez, era otra. ¿Y el que no podía pagar de ninguna forma? No, tenía que pagar, no hay más. Siempre había forma. Aquí había que pagar. se iba para Alemania como él para pagar. Claro, que iba para la manera como hacía él. Se buscaba la vida. Yo después fui para allí y claro, yo después primeramente fui para una fábrica de loza que le llamaban, de platos y de tazas y de eso. Pero allí se ganaba poco y era muchísimo trabajo. Y estábamos uno que le llamábamos Santiago, que era primo mío. Y dije, bueno, vamos andando pájaros. Si encontramos trabajo bueno, paramos y no marcamos trabajo. O sea, ¿arrancasteis camino hacia aquí caminando? No, caminando no, en el Ah, de tren. Frankfurt. Ya. ¿Cómo se llamaba el primer sitio que estuviste? ¿Eh? ¿Dónde estuviste la primera vez? En Alemania. ¿Cómo se llamaba? Markleuten. Ese. Markleuten. Se recuerda de todo. Pues desde ahí fueron Ah. caminando hasta Frankfurt buscando trabajo. Ahí hay tazas todavía que las de traje de allí. No duda ni una palabra. A Y mí serán para mejores sacarlo, que las de hoy. ¿Eh? Seguro. Que no dudas ni una palabra. Yo se me olvida todo, pero a ti... Pero ¿cómo No. tienes tanta memoria? ¿La has trabajado mucho? La trabaja contándome a mí las historias. Me Ya me cago. acuerdo yo más que yo. Sí, había. El pueblo le llamaban Markleuten, pero era un pueblo pequeño. Y el pueblo que para ir a comprar las cosas le llamaban. Jo, Se dice mal. Los alemanes lo decían bien, pero yo lo digo pero mal. y si aquí hacía frío en aquella época, en Alemania sería una- terrible. Allí una nevada de una cuarta. Claro, Lo demás de una cuarta, medio De metro. un metro. claro, eso sería la leche. Además era para aquella zona de allá que era lo más frío de Alemania. Sí. Bueno, tía Andrés, te vamos a dejar que te prepares la comida ya y todo, que ya son horas. Bueno, Y esperamos verte Qué hora- caminando por ahí, qué por horas, el pueblo, ¿no? ¿eh? Y por la ruta esa que tienes hacia hacia las la coladas. Sí. Pues nada, en el cumpleaños, este año, que te pongan 103 velas ya deja ver, y a soplar y a apagarlas todas. deja ver si llegamos allá, hombre. Claro que sí. No, pues, cuido que si no cambia la cosa así.